¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Vamos hoy a comentar, a reflexionar alrededor de la situación económica de los Estados Unidos, porque nos parece tener el termómetro, el pulso de cómo van los principales indicadores económicos de nuestro vecino país del norte y cuál es el contexto en el cual se están dando algunas circunstancias que han derivado en predicciones complejas, no solo para la economía de la región de América del Norte, sino prácticamente para todo el mundo. Hay acontecimientos que nos ponen en otra dimensión, que limitan, condicionan, afectan, tienen muchísimas repercusiones, que a final de cuentas, aunque varias de ellas se dan a nivel regional, lo cierto es que hay efectos, consecuencias muy importantes para el caso de América del Norte y América Latina. Y el Caribe, por supuesto. El gobierno de Donald Trump abrió distintos frentes que han afectado a la economía de los Estados Unidos y, por supuesto, han afectado a prácticamente todos los países del mundo. En el recuento, digamos, más específico, solamente para poner una referencia o unas referencias al respecto, pues vemos el conflicto en Ucrania, la intervención de Rusia en Ucrania, la participación de Estados Unidos a favor de Ucrania, la lamentable guerra que acaba de desatarse entre Israel e Irán, y en donde sin duda las consecuencias económicas y comerciales van a ser muy fuertes. No olvidemos que cerrar, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, donde hay salidas de comercio de manera muy importantes para el mundo, pero particularmente para Europa, pues van a tener consecuencias, sí, bien de manera muy regional, pero con efectos de carácter global en varios países del mundo. Y obviamente que pues no hay que perder de vista el contexto en el cual se da una guerra comercial con políticas arancelarias, con una política arancelaria que está afectando también prácticamente a todas las economías del planeta. Este complejo marco en el cual se están dando las circunstancias, las condiciones de las economías a nivel mundial, evidentemente empieza a haber efectos en variables económicas muy específicas. Ya nos hemos dado cuenta que este enfoque de proteccionismo industrial que ha llevado a cabo el gobierno de los Estados Unidos con el claro propósito de corregir los déficits fiscales y comerciales utilizando la política arancelaria en distintas dimensiones, con afectaciones diferentes, pero que están muy dirigidas específicamente para el gobierno chino o para China específicamente. Es muy evidente, es muy claro. En este sentido, vemos varios indicadores referentes para poder evaluar el desempeño de la economía de los Estados Unidos en materia de crecimiento económico, en materia de inflación, en paridad cambiaria, en la tasa de interés de referencia, el empleo no agrícola y obviamente el déficit en la balanza comercial, que nos permite ver la realidad de Estados Unidos, pero también los retos que tiene por delante, sobre todo porque sí hay claras tendencias que apuntan
a una fuerte desaceleración que pueden rayar a final de cuentas en una recesión económica. Ese riesgo existe en el presente año. Veamos de manera sucinta algunas de estas variables a las cuales hacemos referencia. Cuando observamos el comportamiento del Producto Interno Bruto, aquí ya lo hemos comentado en el espacio de Ecoeconómico, lo primero que destacamos es que en el primer trimestre hubo una desaceleración muy importante, el Producto Interno Bruto cayó en menos 0.2%, y que manifiesta el preámbulo de que puede extenderse de manera no tan acelerada, pero sí con este comportamiento marginal del Producto Interno Bruto, puede extenderse al segundo trimestre del presente año. Esto es, prácticamente hay consenso de que la desaceleración económica que manifiesta los Estados Unidos es consecuencia de la política industrial que ha determinado el gobierno estadounidense y de la política arancelaria que ha impuesto prácticamente a todas las economías del planeta. Cuando vemos el comportamiento y dimensionamos la caída del Producto Interno Bruto de menos 0.2% en el primer trimestre y observamos en el gráfico el comportamiento que traía previamente en el 2023 y en el 2024, la economía estaba creciendo muy bien, cercana al 3%, la economía de los Estados Unidos. O sea, para el tamaño económico, es el tamaño en términos de valor del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es, digamos, una capacidad de ampliación de la renta nacional de manera muy importante en los estados. De manera que esta caída en el primer trimestre da la primera señal de que el 2025 no viene muy bien y que buena parte de esto tiene que ver por las medidas económicas y comerciales del gobierno de los Estados Unidos. En materia de inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos se ha empeñado en que la inflación se acerque más a la tasa objetivo que ha determinado, que tiene establecido la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una tasa de 2% anual. Esa es la meta que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese sentido, su política monetaria no la ha podido flexibilizar, es decir, reducir el costo del financiamiento, las tasas de interés de referencia, para animar el crecimiento económico y paulatinamente contrarrestar los efectos negativos de la política arancelaria, de la política comercial y la política de relocalización industrial que trata de concentrar las inversiones, es decir, que la inversión de Estados Unidos, los estadounidenses, se quede en Estados Unidos y que la inversión fuera de los Estados Unidos regrese a Estados Unidos con los incentivos fiscales que ha establecido el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, como que el comportamiento que observamos en la tasa de inflación tiene un comportamiento mixto a nuestro juicio. En febrero, marzo y abril, diríamos, hay una tendencia hacia la baja, de manera marginal, pero hacia la baja en el comportamiento de la tasa de inflación. Y hay un movimiento, un rompimiento de la tendencia en el mes de mayo que se observa en ese mes un aumento en la tasa de inflación. No de manera, digamos, abrupta, pero hay un rompimiento de la tendencia. Cuando vemos la gráfica nos damos cuenta que de febrero a marzo la inflación vino bajando, 2.4, 2.3, y en mayo sube a 2.4%. En el análisis diríamos, bueno, pues realmente no hay movimientos importantes, significativos como para preocuparse.
en términos del nivel de la tasa. Lo importante en esto es que hay un encarecimiento de las cadenas de abasto, de materias primas y de insumos que están pegando fuertemente a los precios de bienes de uso o de consumo cotidiano. Por ejemplo, el caso de alimentos y el caso de la vivienda y la energía están teniendo incrementos importantes en la tasa inflacionaria por encima de la tasa general, y eso repercute en el consumo de los estadounidenses. Se afectan los niveles de consumo, se contrae el consumo, porque hay una carestía, digamos, en productos fundamentales. Pero además se anticipa en materia inflacionaria, con estas condiciones a las cuales hacemos referencia, que la tasa de inflación en este año en Estados Unidos ya no se va a acercar al 2% y sí se va a aproximar al 3% al cierre del 2025. Por eso la Reserva Federal está insistiendo de manera permanente en sus reuniones mensuales en estar muy atentos a dos indicadores muy importantes: el comportamiento del empleo, el empleo no agrícola, que es un termómetro de la parte industrial específicamente, para estar evaluando los efectos que puede tener en el mercado laboral, que es una de las partes más fuertes en términos de valor y en términos de generación de empleo en los Estados Unidos. Ese es un gran referente sobre el cual ha decidido o viene decidiendo la Reserva Federal en materia de tasas de interés. En ese sentido, diríamos, la política monetaria de la Reserva Federal pues ha sido rígida, ha sido estricta. Cuando empezamos a revisar la tendencia que ha mantenido los niveles de la tasa de referencia de la Reserva Federal, pues desde diciembre hasta junio prácticamente no la ha movido. La referencia, la tasa de referencia. Y hay aquí varios aspectos que vale destacar. Observamos en la gestión del manejo de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos que en esencia se pueden identificar tres objetivos que subyacen en esta política monetaria del Banco Central. Una es controlar la inflación, que no se despegue, que no haya un aumento fuera de los rangos que tiene establecido la Reserva Federal, es decir, regular el comportamiento a la inflación. Dos, mantener alto el costo financiero de los créditos gubernamentales en dólares, porque esto le significa estar financiando en mejores condiciones, es decir, recuperar de los gobiernos que tienen deudas en dólares, Europa en términos generales, buena parte del propio China tiene niveles de endeudamientos en dólares con Estados Unidos, y bueno, esto ha hecho que no determinen disminuciones en ese nivel de determinación, de mantenimiento de la tasa de referencia. Pero al mismo tiempo, lo que procura es inducir que el crecimiento económico no raye en condiciones recesivas y sí tenga un crecimiento moderado. Fíjense bien la ecuación que está planteando la Reserva Federal: control de la inflación, manejo hacia la alza de la tasa de interés de referencia para subir el financiamiento de los créditos gubernamentales, y número tres, inducir el crecimiento económico para que haya un crecimiento en este 2025 de manera modesta y evitar, sin duda, la recesión económica. Si lo vemos en la configuración de largo plazo o de mediano plazo, como lo quieran ver,
prácticamente de enero a agosto del año pasado, la tasa de interés se mantuvo, de referencia, en 5.5%. Lo baja en septiembre a 5% del año pasado. En noviembre del 2024, nuevamente la reduce a 4.75% y desde diciembre hasta junio establece el rango máximo de referencia de 4.5%, que hasta la semana pasada, en la reunión más reciente, la sostiene la pausa de 4.5%. Ya sabemos que el rango de establecimiento en el cual se debe de mover la tasa de interés de referencia es 4.25 a 4.50%. Este es el comportamiento reciente en el cual ha tomado determinaciones en materia monetaria la Reserva de los Estados Unidos. En este marco de complejidades por un lado, el frente de la parte industrial, de estar insistiendo en un replanteamiento en la relocalización industrial hacia los Estados Unidos, atrayendo las inversiones y aplicando política monetaria para tratar de corregir los déficits fiscales y comercial. Evidentemente, lo primero que empieza a observarse es que hay un debilitamiento del dólar respecto a la canasta de monedas de referencia a nivel mundial. Y eso está muy claro, ha perdido, se ha depreciado del dólar respecto al yen, se ha depreciado con respecto al euro, y cuando evalúa uno o cuando revisa uno el índice de dólar de Bloomberg, pues en promedio de enero, a mediados de enero al cierre de junio, el dólar se ha depreciado en 6.7%. Incluso cuando lo medimos en términos de la paridad cambiaria con respecto al peso mexicano, pues en lo que va de la gestión de Donald Trump, del 20 de enero al 20 de junio, el dólar se ha depreciado en 5.6%. Es decir, un poco la dimensión del debilitamiento de la economía de los Estados Unidos, el debilitamiento de la parte de sus déficit fiscal y comercial, y este conflicto desde el punto de vista geopolítico pues está debilitando al dólar de manera muy evidente. No estamos diciendo, por supuesto, que estamos en una crisis económica en Estados Unidos. Estamos señalando que hay un comportamiento de relajamiento de los principales indicadores económicos que sí puede tener consecuencias a posteriori en una recesión de corto plazo, pero que puede desembocar en ello. Cuando revisan este indicador, que es clave, es decir, el empleo no agrícola excluye, digamos, toda la parte rural, las actividades rurales, se incorpora en la medición lo que es la actividad manufacturera, los servicios, el comercio, la tecnología y la construcción, pues tenemos un termómetro específico de la creación de empleo de todo el sector industrial de los Estados Unidos, excluyendo las actividades del campo. Y bueno, se convierte en un referente muy importante en este sentido. ¿Qué podríamos decir en términos generales? Miren, el empleo en Estados Unidos, de acuerdo a los datos más recientes, no ha tenido repercusiones, afectaciones significativas que estén dando señales de que la economía, si bien no está creciendo a lo que esperan los analistas, los expertos en el presente año, lo cierto es que el empleo no ha caído de manera significativa. Por el contrario, diríamos, se están generando niveles
de empleo consistentes y que ha sido el sustento en buena medida de las determinaciones de la política monetaria de la Reserva Federal. Ahí lo pueden ver de manera muy clara. De enero, febrero, marzo, abril y mayo tenemos niveles de empleo que van desde en enero de 111,000 plazas, la nómina no agrícola, 111,000, baja luego a 102 y luego empieza a crecer, 120,000, 147,000 y el de mayo de 139,000 empleos no agrícolas o empleos industriales, si lo quieren ver de esa manera. Es decir, el indicador de empleo en los Estados Unidos es un indicador que muestra signos de resiliencia, que es decir, tiene efectos de mediano plazo como consecuencia de lo que sucedió, digamos, en el 2024. En la parte del déficit comercial, diríamos en términos generales, no se ha corregido, y es claro que no se va a corregir tan rápidamente en función de todos los elementos que hemos planteado, es decir, de frentes abiertos que tienen que ver con la parte económica, con la parte comercial y con la parte geopolítica, que están, digamos, generando muchísimo ruido a la economía de los Estados Unidos. Ya hemos dado aquí referencia de que 10 de los principales socios que tiene Estados Unidos concentran pues casi como déficit cerca de $1 billón y se concentra específicamente como referencia también en el caso de México, Canadá y China. China tiene un déficit o más bien Estados Unidos tiene un déficit con China, le compra más de lo que le vende por cerca de $300,000 millones, datos del 2024. En el caso de México, el déficit de Estados Unidos con relación a México es de cerca de $172,000 millones, y en el caso de Canadá arriba de $63,000 millones. Y de ahí pues se entienden las medidas de cómo corregir. Bueno, pues la política arancelaria le permitiría paulatinamente hacer las correcciones, no solo en estos 3 países, solamente ejemplifico para tener con claridad hacia dónde apuntan las medidas proteccionistas y comerciales de los Estados Unidos. Lo más reciente que podemos observar son los datos hasta abril. Podemos ver específicamente un dato que llamó la atención y que también lo comentamos en Ecoeconómico, que crecieron de manera muy abrupta las exportaciones en el mes de marzo, en cerca del 19%, porque buena parte de los empresarios de los Estados Unidos se adelantaron a este anuncio de que iba a haber aumento en los aranceles, o que se iban a imponer aranceles a la actividad comercial, digamos, aceleraron los stocks y, digamos, se previnieron de requerimientos de insumos para su actividad. Pero sin duda los datos del mes de mayo y junio van a ser fundamentales en el análisis, que estaremos dándole seguimiento sin duda en este espacio para hacer el balance correspondiente en materia del déficit comercial de los Estados Unidos. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Son varios aspectos que podemos precisar. Uno, que es que el crecimiento económico de los Estados Unidos puede estar apuntando con estas condiciones que acabamos de señalar, que acabamos de comentar, sobre un crecimiento del 1.4%. Es decir, por abajo de lo que prevé el Fondo Monetario y por abajo de las primeras estimaciones que hizo la Reserva Federal. La primera estimación es que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos iba a crecer 1.7%. Hoy hay coincidencia que puede estar en 1.4%. Esa es la expectativa de cierre del presente año. En materia de inflación,
También parece que haber consenso que la inflación en Estados Unidos cierre en la línea del 3% y que todavía no se va a cumplir la meta que establece la Reserva Federal de 2%. La parte de la paridad cambiaria evidentemente es muy complejo de poder establecer sobre qué pauta puede cerrar las condiciones del índice del dólar para evaluar la depreciación. Lo cierto es que ahí va a establecerse, o mejor dicho, podemos estar observando y adelantarnos que va a haber un debilitamiento del dólar en las condiciones económicas, comerciales, geopolíticas que hoy están sucediendo en el mundo, en los conflictos que acabamos de señalar. El empleo, a nuestro juicio, el empleo no agrícola va a tener un comportamiento favorable en los Estados Unidos, por lo menos así apunta, y obviamente lo que acabamos de señalar, el desequilibrio comercial de los Estados Unidos persistirá en el presente año. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto de decisiones informadas y oportunas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.